Bueno, no se iban a librar de nosotros, estamos haciendo un problema de electrónica, ya saben de qué se trata, no voy a comentar todo de nuevo, es un circuito eléctrico esto, ¿no? Bueno, los electrones pasan a través de este circuito generando un amperaje, una intensidad eléctrica y una diferencia de potencial punto a punto sobre cada una de estas resistencias. Pero bueno, la ley de nodos ya la fabricamos. I1 es igual a I2 más I3, como si fuesen dos canales de un río. Y I2 más I3 se recupera en este nodo generando I1 y vuelve I1 como salió I1 de la batería. A veces es un circuito cerrado y genera electricidad. Si el circuito no se cierra y si la corriente no vuelve de donde salió, entonces nunca se va a prender nada, nunca va a funcionar nada. Prendo la luz del velador y no entra luz, entonces obviamente no va a prender la luz. O sea, tiene que haber un circuito cerrado para que el circuito funcione y los electrones puedan seguir girando de la batería y volver a la batería. Sí, salir de la batería, pasar por todo el circuito y volver a la batería. La ley de nodos es muy entendible. Reducir el circuito es el segundo paso, y es lo que estábamos haciendo, reducir el circuito. No voy a explicar de dónde van a salir estas fórmulas, ya lo dije en el video pasado. ¿De dónde sale que cuando las resistencias están en serie, o sea, están sobre un mismo cable, se suman las resistencias sin tener en cuenta la batería, ajenas a la batería? ¿Y de dónde sale la fórmula esta, ¿no? Para cuando las resistencias están en paralelo, o sea, sobre diferentes cables, como por ejemplo esta resistencia y esta resistencia? ¿De dónde sale esta fórmula? Ajenas a la batería, claro. ¿De dónde salen? En otro video lo explicaré. No puedo explicar todo en el mismo video, si no es que no lo expliqué en el canal, pero es muy fácil de deducir a través de las leyes de Kirchhoff. El que escuchó Kirchhoff me entiende, y el que no me entendió, no importa, ya lo voy a demostrar. Pero hay, por lo menos, hay que creer, o morir, de que estas fórmulas se deducen de esas demostraciones que pienso hacer. Si es que no están en el canal. Ya. No me acuerdo, hay como 800 videos en el canal para acordarme cada uno. No sé. Entonces, bueno, volviendo al tema. Cuando aplico resistencias en serie, me fijo las resistencias que están en el mismo cable. En todo caso, R3 y R4 están sobre el mismo cable. Este es R3, sí, que no se ve. O sea que no se ve el 3. R3 y R4. Entonces digo, bueno, para reducir el circuito lo que voy a hacer es sumar estas dos resistencias, R3 y R4. Sumo R3 más R4 y me da una resistencia total 1, que es la suma de las dos resistencias. Bueno, ya está. Está reducido. Puede decir, no, pero che, más o menos. Y acá tengo 3 cables, acá también tengo 3 cables. Pero pará, sí, tengo 3 cables. Pero esta resistencia total 1 ya no son dos resistencias. Es una sola, que es la suma de las dos. Está reducido, pero no del todo, claro, que digo. Entonces, bueno, resistencias en paralelo ahora. ¿Qué resistencias hay en paralelo? Acuérdense que las que están en paralelo son las que están en diferentes cables. R2 y R total 1, obviamente ajenas a la batería aparte, no tiene nada que ver. Entonces, agarro las resistencias que están en diferentes cables en paralelo y aplico esta fórmula. R2 por R total 1 sobre R2 más R total 1 más G. Obviamente me va a dar en ohm. En ohm, que es la unidad de resistencia eléctrica. Por eso se llama ley de Ohm. Ahora vamos a hablar de la ley de Ohm, pero no la escribí todavía. Claro. ¿Cuántas cosas? Sí. Se me da el aire en los pulmones. Entonces, cuando yo agarro estas dos que están en paralelo y aplico una fórmula, me da una resistencia equivalente, total 2, que yo llamé R total 2, total pirulo, como quieran llamarlo. Esa resistencia total 2 es la equivalente entre R2 y R total 1. Y obviamente que estas dos, sacando una R equivalente, se transforman en este R total 2. Y ahora el circuito está más chico todavía, porque me quedo R1 y R total 2. Está reducido respecto del primero, lógico. Y ahora la pregunta que había hecho casi al final, que fue muy buena. R1 y R total 2, ¿están en serie o en paralelo? Bueno, la cuestión que, discutiendo ese tema,
surgió este argumento que lo vuelvo a repetir. Las resistencias están en serie cuando están sobre un mismo cable. Y están en paralelo cuando están en diferentes cables. Por lo tanto, R1 y R total 2 están sobre el mismo cable de acción. Y si están sobre el mismo cable de acción, están en serie. Y acá lo puse. Observación, cuando las resistencias están en el mismo cable, están en serie. Cuando las resistencias están en cables separados, en cables distintos y paralelos, claro, si no, no tiene sentido, paralelos. Entonces están en paralelo. Están en paralelo. Este detalle fundamental. Si no, ¿de qué estamos hablando? Detalle, una observación crucial ante el hecho de cualquier problema que aparezca en la guía o en los exámenes. ¿Está? Esto es importante. Bueno, y ahora falta el paso final, lo puedo reducir aún más, porque si esta R1 y R total 2 están en serie, tengo que sumar las resistencias. Si yo sumo R1 más R total 2, me da una R total 3, que es la resistencia equivalente 3, que es la suma de estas dos, y me queda una sola resistencia. Ahí quedó reducido el circuito a su mínima expresión. Y es el último paso, claro. Y después hay que hacer cuentas que ahora voy a mostrar con la ley de Ohm. Ohm, O-H-M. Ohm, sí, un físico. No vamos a hablar de la historia de Ohm, pero creo que sí. Bueno, ¿dónde pongo el circuito reducido? Que no me gusta borrar esto, pero quiero borrar, tengo que borrar. Sí, tengo que borrar porque después tengo que juntar las ecuaciones. Así que este argumento que está acá, que lo voy a borrar, es lo más importante, no debería borrarlo, pero bueno, necesito borrarlo porque es el detalle crucial para hacer los problemas. Si pertenece a cables distintos, están en paralelo. Si pertenece al mismo cable, están en serie, punto. Y aplico o la fórmula para serie o la fórmula para paralelo. Simple. Bien. Entonces, con este argumento, voy a borrar, porque necesito lugar, permiso, permiso. Y si no copiaron, retroceden el video. Es unos minutos, nada más atrás y chau. No se va a perder nada. Esto dentro de 100 años me van a ver acá aplicando esto. Van a decir, mira lo que estaba explicando, jajaja, por ahí. Ya se ve en el primario dentro de 500 años. Bueno. Ya bajó el video anterior. Gracias, Zoom, por avisar. Bueno, entonces vamos a reducir más el circuito. Entonces, reduciéndolo más. Reduciendo más el circuito. Por lo dicho, o por lo borrado, por lo dicho, que es por lo borrado, lo que borré recién, por lo dicho, dos puntos, R1 y R total 2 están en paralelo. No, están en serie, burro. Lo dije antes y lo expreso mal. Están en serie. Me merezco un 0. Están en serie. O están estos dos resistencias, ya como dije antes, están sobre el mismo cable. Están en serie. Entonces,
la resistencia equivalente 3, o sea, resistencia total 3. Entonces, resistencia total 3 es igual, bueno, ya está, lo dije, vamos. Va a ser R1 más R total 2. Bueno, ok. El circuito quedó más simplificado. Obvio que sí. Obvio que sí. Entonces va a quedar así. Con una sola resistencia, que es esta, R total 3. ¡Qué bueno! O sea, me va a quedar, bueno, la batería, bla, bla, bla. Ay, me salió mal. Lo desalineado no me gusta, claro que no. Yo he puesto malas notas por desprolijidad. Ahí está. Quedó reducido a su mínima expresión. ¿Está? ¿Se ve bien ahí abajo? Sí, se ve. Ahora, o sea, se ve como cortadito, justo ahora. Ahí, no. Es cuando se va la barra, se ve perfecto. Así que está bien. Y la barra no se fue. ¿Por qué no se va? O sea, si yo no toco nada, se va la barra y A se ver, ve bien pará. abajo. ¿Para qué? Ahora sí. Tendría que, bueno, no sé. ¿Y ahora? Tiene que verse acá. ¿Sí? ¿O no? Si no toco nada y se va la barra, se ve bien. O sea, creo que se va sola, ¿ves? Ahí se fue sola. No toques nada, entonces. Pasa que ahí saqué el micrófono, a ver qué pasa si pongo... No, deja el micrófono, no hay problema. Ah, bueno. No butees el micrófono, déjalo así. Bueno, así se ve perfecto, por No ejemplo. lo toques, no toques. Desde mi compu. No toques, no importa que se escuche el grito del vecino, qué sé yo, porque, no sé, que se pelee la pareja de arriba o la de abajo, no importa, no se escucha igual. Pero no toques, no butees, no toques nada. Que quede así, porque así ves la parte final del pizarrón. Dale. Bien. Entonces, me quedó esto que sería resistencia total 3. O sea, esta resistencia de acá abajo que estoy graficando, esa resistencia de acá abajo que estoy poniendo acá, es resistencia total 3, que no es otra cosa que resistencia 1 más resistencia total 2. O sea, resistencia 1 más resistencia total 2, que es la R equivalente que me quedó al final. Y por lo tanto quedó súper simplificado el circuito. Pasamos de un circuito grosso así a un circuito chiquitito con una pila, un amperímetro y la resistencia total 3. Y quedó así. Y punto. ¿Me explico? Sí, una pregunta. ¿En ningún momento se hace algo con esa L de cuando cierro el circuito, no? ¿Viste? Está cerrado. No Y listo, cambiemos punto. eso. Listo, listo. Porque si cambio esta hipótesis, ya el problema no va a ser como va a ser. ¿Está? Ok. Ojo. Si no se llega a ver acá abajo, porque no sé, tiene raro. Yo pienso que sí que se ve. Pasa que yo no puedo saberlo. Esto es R total 3. Esta que está acá abajo. Se ve, sí. Quedó súper simplificado. Hiper simplificado. Antes tenía esta cosa grosa, ahora quedó este circuito chiquitito. Y justamente lo que tengo que hacer es reducir el circuito a su mínima expresión para ahora resolver el problema fácilmente a partir de este circuito simplificado. Y termino. Ahora sí hay que aplicar la ley de Ohm. Venga Ohm. Bueno, se supone que esto es una batería de potencial B en todo momento, no puse la B, pero es una batería que tiene un potencial B en volts, en voltaje.
¿no? Ya expliqué en el primer video qué significaba el voltaje, esa diferencia de energía potencial eléctrica, como si fuese la cascada de agua que atraviesa y que cae por una cascada o una catarata. Bueno, esa diferencia de energía potencial hace las veces de esa diferencia de energía potencial eléctrica por donde los electrones pasan o navegan a través de las resistencias, y eso genera una diferencia de potencial eléctrico que después va a estar asociada a esa energía eléctrica convertida en calórica. Por eso las resistencias eléctricas de las cosas cuando enchufamos se calientan por efecto Joule. Bueno, vamos a resolverlo acá y ya terminamos. Bueno, ok. Entonces acá donde dice 2, reducido el circuito, ya lo hicimos. El tercer paso es aplicar la ley de Ohm, la de que da el voltaje o la diferencia de potencial eléctrico. Bueno, ay, no sé qué borrar, pero bueno, algo tengo que borrar. 1, 2, 2 es todo esto, queda para la foto, y se puede ver el video atrás. Me quedo con el circuito de acá abajo, pero esto lo tengo que borrar para hacer el tercer paso, claro. Bueno, vamos a borrar esto. ¿Alguna pregunta antes de borrar? No, no. Bien. Vamos a borrar todo esto. La idea es simplificar en el segundo paso el circuito a su mínima expresión. Llegar a una cosa simple como la que está ahí, y una vez que llegamos a eso, después vamos a poder dilucidar el problema, hacer lo que pregunta, el problema que era calcular la intensidad esta que pasa por la batería, por este ramal, ¿no? Por donde está la batería. Una pregunta, ¿intensidad es la cantidad de electrones que pasan? Ese sería el concepto. Exacto. Tiene que ver con la cantidad o flujo de electrones que atraviesa la resistencia eléctrica. Muy bien. Que se mide en amperes, en amperaje. Y una pregunta, cuando esa corriente de electrones pasa por la resistencia, ¿pierde intensidad y no la recupera cuando pasa por No, no. En realidad se sigue siendo la siente misma? el flujo esa intensidad eléctrica se ve frenada por la resistencia, sí. Y al desacelerar esos electrones que pasan a través sobre esa resistencia, que es como si fuese una red cristalina, que es una unión atómica entre los iones que son los núcleos pesados de los átomos del metal, que forman una red cristalina. Entonces, al atravesar esa red cristalina, los electrones, que son como bolitas, atraviesan esa red, van chocando con la red, con los iones, con esos iones que son núcleos de la red, y les cuesta pasar, porque pasan de un núcleo a otro, de un núcleo a otro, de un núcleo a otro, y pasar a través de esa red les cuesta, y se ven frenados, y al frenarse hay un trabajo de frenado, y ese trabajo... Se calienta. Claro, ese trabajo mecánico de frenado se transforma en un trabajo de fricción eléctrica, por decir fricción eléctrica, lo cual le quita energía a los electrones, y ese quitado de energía no es que se pierde, se transforma en energía eléctrica calórica, por eso siento que el circuito está caliente. ¿Me explico? Claro, esa parte, pero, o sea, yo quería saber si I2, por ejemplo, ahí antes de la resistencia 2, tiene el mismo valor que cuando pasa después de la resistencia. Sí. Listo, eso quería saber. Sí, porque me quedaba pensando si se perdía cuantitativamente hablando cuando pasaba por la resistencia. Les cuesta pasar, pero pasan todos. Listo, perfecto. Bien. Está bien tu pregunta, no es que quedan en la red cristalina del metal de la resistencia que está acá, que quedan algunos acumulados, no. No hay acumulación de carga en ninguna parte del circuito. Perfecto, buenísimo. Si llegase a haber así una acumulación de carga en una parte del circuito, se quema el cable, hay un cortocircuito, no sé, una explosión. No, okay. Pasa a través de todo el cable en forma continua, que les cueste pasar por acá no significa que no vuelvan a recuperar su velocidad y su intensidad. Vuelven a recuperar su intensidad eléctrica porque lo que genera todo esto es la batería.
la que impulsa con su energía, con su potencial, es la que impulsa a que esos electrones se puedan mover en ese campo eléctrico en forma constante y cíclica. Bien. ¿Más o menos se entiende? Sí, sí. Bien. Muy bien. Entonces ahora viene ese tercer paso, con este circuito simplificado que vemos aquí abajo, que lo dejé así. Tercer paso, ley de Ohm. Ley de Ohm. La ley de Ohm tiene que ver con esa diferencia de potencial eléctrico que hablé yo de la cascada de agua, ¿no? Qué bueno que cae cascada de agua, una cascada, una catarata, hay una diferencia de energía potencial que hace que el agua caiga por la gravedad, y esa diferencia de energía potencial acá sería como esta diferencia de energía potencial eléctrica, donde los electrones se ven frenados por esa resistencia y genera a través de esa fricción eléctrica un trabajo mecánico, lo cual eso implica una formación de calor, que es un efecto que se llama efecto Joule, por eso se sienten cálidos los aparatos cuando se enchufan. Bueno, obviamente hay una diferencia de potencial eléctrico por esa diferencia de energía eléctrica cuando los electrones atraviesan esa catarata, esa resistencia eléctrica, lo cual frena el paso de la corriente de los electrones, y ese frenado genera un trabajo mecánico contra los electrones, y en esa fricción eléctrica produce calor. Se transforma, esa fricción eléctrica no se pierde como energía, se transforma en calor, que es calor eléctrico. Por eso los circuitos se calientan. Entonces, la ley de Ohm habla de esa diferencia de potencial eléctrico a través de este circuito sencillo que está acá abajo, que lo vamos a dibujar de nuevo. Bueno, el amperímetro lo dejo porque, como me pedía la intensidad eléctrica, el amperímetro mide la intensidad I1 que pasa a través de este circuito. Esto va a ser I1 acá, por acá también va a ser I1, por acá también va a ser I1. Tu pregunta se contesta, todo lo que entra es igual a todo lo que sale, sigue siendo I1, permanentemente en este circuito cerrado es I1. Bueno, la ley de Ohm dice lo siguiente, que V, la diferencia de potencial eléctrico, esto se mide en volt, ahora hablamos de unidades, es la intensidad I1 por la resistencia que atraviesa esa intensidad eléctrica, que en este caso es R total 3. Ley de Ohm, intensidad por resistencia, eso lo dice la ley de Ohm. Es una ley empírica, experimental. Obviamente se puede probar por modelos microscópicos con esto de la red cristalina, que es justamente la resistencia atómica que ofrece el material, el metal, para frenar el paso de los electrones. Bueno, sale de ahí también, pero la ley de Ohm tiene una explicación microscópica y también tiene una visión empírica, experimental. Yo voy a un laboratorio, mido la corriente con un amperaje, con un amperímetro digo, y bueno, V es igual a I por R. Listo. Ley de Ohm. Entonces, ya está. Con esta ley mido I1. ¿Por qué? Porque de acá tengo que despejar I1. I1 es la diferencia de potencial eléctrico. Esto que está multiplicando lo paso dividiendo. Y saco la intensidad I1. En amperes, claro. Bueno, esto va a ser así. El voltaje son 12 voltios. Dividido la resistencia total 3. Ahora, para hacer las cuentitas yo no las voy a hacer, hay que hacerlas. Se supone que R total 3 es R1 más R total 2. Y R total 2, voy a volver a escribir la fórmula que ya estaba antes, no era otra cosa que R2, sí, R total, sí,
Sí, R total 2 era... R2 por R total 1 sobre sí, R2 R2 por R R total total. 1. Gracias por hacerme acordar porque lo estaba deduciendo sobre R2 más R total 1. Bueno, ya está en el video, ¿no? No hace falta que lo escriba. ¿Y R total 1 quién era? Bueno, R total 1, ¿quién era? Bueno, R total 1 lo escribo acá. R3 más R4. Claro, R3 más R4. Bueno, recapitulando el problema, yo necesito calcular estas cosas metiendo los valores en ohm. Calculo estas dos cosas, saco R total 1. Una vez que calculo R total 1, lo meto acá con R2, lo multiplico por R2 y lo divido por R2 más R total 1, saco R total 2. Y después hago R total 2 más R1, saco R total 3. Meto R total 3 acá abajo, en ohm. Y me va a dar la intensidad eléctrica en amper, que pasa justamente por acá, según el amperímetro del problema. Listo, hay que hacer el cálculo, ¿no? Haciendo todo este cálculo. Primero esto, segundo esto y tercero esto. Unidades. 1 volt sobre 1 ohm, que es la medida de resistencia eléctrica, en honor a ohm. 1 volt sobre 1 ohm es igual a 1 ampere. Ampere también es un físico inglés, importante dentro del electromagnetismo. Ampere. Ampere. Ah, no, inglés no, ampere es francés, perdón, le estoy cambiando la nacionalidad. Ampere, francés. Ampere, ampere, ampere. O sea, 1 volt sobre 1 ohm es 1 ampere. Esto es medida de voltaje, esto es medida de resistencia eléctrica y el amperaje de intensidad eléctrica. Y ya está. Bueno, faltaría el otro problema, que después la próxima lo hacemos, es cuando la llave de esta está abierta. Bueno, pero estaría bueno pensarlo, yo voy a dar la idea ahora en el video, pero ahora ya está, hay que hacer los cálculos y esto me va a dar el ampere, que es la intensidad eléctrica que indicaría el amperímetro. Acordémonos de lo siguiente, que el amperímetro mide amperaje, intensidad eléctrica, y el voltímetro mide voltaje, ¿no? 12 voltios, como por ejemplo, si yo meto un amperímetro acá, punta a punta, acá en esta batería, me va a medir el amperímetro, el aparatito me va a medir 12 voltios. 1 voltio sobre 1 ohm es igual a 1 ampere, que es la medida de intensidad eléctrica. Y comentando y pensando en voz alta, el problema que compartimos en pantalla, que es este. El punto E no lo voy a hacer hoy, lo haré la próxima, que dice, ¿qué valor de la tensión indica el voltímetro cuando la llave esta está abierta? Yo dije al principio del video pasado, de que cuando la llave esta está abierta, por el cable del medio no circula corriente. Lógico, porque si desconecto el cable no va a pasar corriente. Eso es una cuestión obvia. Entonces, si acá desconecto en el cable del medio no va a existir. Entonces, toda la corriente que va a fluir por el circuito va a ir de la batería, va a seguir por acá abajo, y después va a volver a la batería. Así hace todo este circuito cerrado, como indica el puntero láser, descartando el cable que está en el medio. ¿Por qué descarto el cable que está en el medio? Porque el cable que está en el medio está desconectado, y si está desconectado no permite el paso de la corriente. ¿Me explico? Sí. O sea, se dice que está cortocircuitado. Cuando se dice que está cortocircuitado, significa que la llave está levantada. No pasa corriente por el cable del medio. Entonces, toda la corriente va a pasar por el cable de afuera. O sea, de acá, como indica el puntero láser, por acá afuera. Todo su contorno. Menos por el cable del medio que está desconectado.
Entonces, Ahí tendría que hacer o sea, el procedimiento de sacar los circuitos equivalentes, ¿no? sí, Ah, para este muy caso, bien, muy cable bien, del medio, ¿no? muy O sea, bien. tendría que utilizar, sería, no sé, por ejemplo, que las de abajo están en serie y después esa R, no sé, pongámosle 2 que le mande, después va a quedar en serie también con la de 150. Muy bien, van a ¿No? quedar en serie, van a quedar en serie porque están sobre el mismo cable. Muy bien, has Ok. respetado la regla. No, está bien. O sea, fíjate vos que muy bien lo que hiciste, sumaste la dos de abajo y después a estas dos que sumaste le sumaste la de arriba, porque estas tres resistencias, la de 150, la de 75 y la de 45, están sobre el mismo cable de acción. Entonces se tienen que sumar las tres resistencias. Me da la resistencia equivalente como resistencia equivalente 1, qué sé yo, por ponerle un nombre, o resistencia equivalente, ya está. Entonces, una vez que saco la resistencia equivalente, que es la suma de estas tres resistencias, me va a quedar la batería, y esa resistencia equivalente. Me va a quedar la batería y esa resistencia equivalente, que es la suma de las tres resistencias. Entonces, aplicando la ley de Ohm, puedo saber la intensidad de corriente que pasa por el circuito. Sabemos que la ley de Ohm me está diciendo que la intensidad que pasa por el circuito en este caso va a ser 12 voltios dividido la resistencia total equivalente, que es la suma de estas tres resistencias. Cuando hago 12 volts dividido la suma de estas tres resistencias, me da la intensidad eléctrica que pasa por el circuito, con la llave abierta. ¿Me explico? Y una pregunta, ¿eso me va a dar en amperes y yo tendría que pasar a volts o No, algo no, no, así? no, no. Eso te da en amper, porque una cosa es volt, que es la diferencia de potencia eléctrica, y otra cosa es amper, que es la intensidad eléctrica. Porque este que dice lo del voltímetro en sí, el Momento, no terminé. tensión, o sea, pienso voltímetro, tengo que medir en volts, no sé, pienso así. Claro, claro. Entonces, a ver si nos entendemos. La intensidad eléctrica va a ser 12 voltios dividido la suma de estas tres resistencias. Perfecto. Y eso me va a dar la intensidad eléctrica que pasa por el circuito. Una vez que saco esa intensidad eléctrica lo multiplico por 45 ohm, que es esta resistencia de acá abajo, y me va a dar esa intensidad eléctrica multiplicada por 45 ohm, me va a dar la diferencia de potencial que pasa acá abajo, que es la que me pide el problema. ¿Me explico? Sí, O sea, voy a hacer el B que pasa por esta resistencia es I por R, por la ley de Ohm. Bueno, la intensidad la saqué, que es 12 voltios dividido la suma de las tres resistencias. sí. Bueno, una vez que saco esa intensidad, me da un valor, lo multiplico, esa intensidad la multiplico por 45 ohm y me queda la diferencia de potencial que pasa por esta resistencia por lo que pide el punto B, que es lo que me pide el punto B, ¿no? Está bien. Y ya está, ya lo resolví, no hace falta, hay que pasarlo en limpio, pero bueno, si tengo tiempo la próxima lo termino de resolver, pero ya está, ya lo dije, no es gran Ok. cosa. Y ya está el problema hecho. Tengo una pregunta. ¿Cambian algo? Viste que cuando ponen las pilas o baterías, viste, dice 12 voltios y tenés una rayita grande y una rayita chiquitita. O sea, ¿eso me indica, por ejemplo, en algún punto para dónde va la corriente? O sea, ¿tiene algo que ver o se pone así porque sí? No importa el sentido de la corriente. No importa No eso. importa, no. Importa, puedo tomar el sentido de la corriente de izquierda, de derecha a izquierda como lo hice, o de izquierda a derecha, lo mismo. La solución va a ser la misma. Ok. Independientemente de la dirección o el sentido de la corriente. Bueno, el punto B ya está, el A ya lo hicimos. Dejo de compartir pantalla. Y esto es todo, amigos, por ahora. Así que bueno, les dejo acá para que saquen foto y vean el problema. ¿De dónde sale que cuando las resistencias están en serie, que la suma de la resistencia, o de dónde sale la fórmula de la resistencia equivalente cuando es esta, cuando las resistencias están en paralelo, sale obviamente con leyes de Kirchhoff, que no pienso explicar acá, porque si hubiese usado las leyes de Kirchhoff, se hubiese sido un problema un poquito denso. No tiene sentido complicar las cosas para una clase de biofísica. Después vemos de dónde sale la ley de Kirchhoff y todo eso, pero por ahora es esto.
y simplemente, y así se resuelven muchos problemas que tienen que ver con circuitos donde yo tengo que reducirlos a la mínima expresión para simplificarlos y poder llevarlos notoriamente a una forma simple para aplicar la ley de Ohm y se termina el problema, teniendo en cuenta, obviamente, las unidades. Un volt sobre un ohm es un ampere, que es una medida de intensidad eléctrica. Bueno, los espero como siempre y de costumbre en este canal, así que bueno, ya nos veremos de nuevo en otra clase de circuitos eléctricos, simples y complicados también para gente de SAC, de ingeniería o lo que sea. Así que me despido y que las pasen muy bien. Bueno, nos vemos en el próximo capítulo. Chau, chau.